Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32. Y como bien habíamos prometido, nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Franklin Barrera, que es médico neumólogo y ecografista pulmonar. Franklin Barrera, médico neumólogo y ecografista pulmonar. Buenas tardes, doctor Franklin. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo se siente usted? Muy bien y muy agradecido por la invitación a este espacio tan prestigioso y con una persona como usted, tan dedicado al pueblo, a la salud y al bienestar de las personas. Tenemos un tema sumamente importante, pero tu especialidad de por sí siempre está a la vanguardia, siempre está al día, y más épocas como esta que cambia un poquito el clima, son muy solicitados, doctor. Así es, actualmente con esta avalancha de influenza que hay y debido a insistiar, tenemos la consulta, las emergencias abarrotadas de tantos pacientes que actualmente están cursando con este proceso viral. Estamos en el trópico, el clima suele cambiar muy a menudo, mucha gente que son asmáticos, al cambiar el clima también son muy afectados de por sí. Así es, y más después del COVID. Los pacientes, las personas después del COVID quedaron con su sistema inmunológico ya afectado. Sí. Vemos actualmente que los pacientes se afectan más de procesos virales, pacientes te hacen más crisis de asma, posteriormente al COVID. El COVID dejó muchas secuelas, y recordando que el COVID es una enfermedad que es vascular, que afecta a la vasculatura pulmonar, eso incide a que el paciente te pueda hacer más procesos gripales a repetición. Se había dicho precisamente esto, que un paciente o un individuo que le haya dado el COVID, y como a algunos pacientes de hecho le dio de manera severa, quedaron con esas secuelas y pueden tener ciertas manifestaciones precisamente de algunas obstrucciones, doctor. Así es, recordando que el COVID es una enfermedad que es heterogénea. Pacientes que no eran diabéticos quedaron diabéticos. Pacientes que no eran hipertensos quedaron hipertensos. Pacientes que eran asmáticos quedaron asmáticos. Entonces, en realidad, del COVID aprendimos mucho y estamos todavía aprendiendo. Esto también forzó un poquito más a la especialidad de neumología a actualizarse, doctor. Así es, así es. Eso forzó a actualizarlo en todos los ámbitos, en ámbitos de cómo tratar esa enfermedad que no conocíamos todavía del tratamiento, aunque el COVID es un enemigo desconocido. Exactamente, y el coronavirus es algo viejo. Lo que pasa es que esta nueva variante es algo nuevo. Entonces tuvimos que aprender en la marcha. Así es. Hoy en día se habla, doctor, y precisamente es el tema que nos trae hoy, sobre los estudios y avances en ecografía pulmonar para un diagnóstico más preciso. ¿En qué consiste? ¿Qué consisten esos avances, verdad, de ecografías pulmonares? Así es, licenciado. La ecografía pulmonar es un estudio de imagen que por medio a ondas sonoras podemos diagnosticar patologías pulmonares. Estas patologías que nosotros diagnosticamos también las podemos diagnosticar vía radiografía, vía tomografía. Lo que pasa es que con la ecografía pulmonar tenemos unas ventajas que no la tenemos ni con la radiografía ni con la tomografía. ¿Cuáles serían esas ventajas? Sí. En primer lugar, menos radiaciones. No exponemos al paciente a tantas radiaciones. En segundo lugar, es un estudio que tú lo estás realizando con el paciente ahí, que no tenemos que trasladarlo a otro lugar. Además de eso, una de las ventajas es también que es algo más económico. ¿Es más económico? Así es, así es. La ecografía pulmonar es más económico que una tomografía.
¿Cómo va a ser, doctor? Así es, así es. ¿Desde cuándo se hacen tomografías pulmonares, doctor, aquí en la República Dominicana? Ecografía pulmonar. Ecografías, sí, pulmonares. Sí. ¿Qué pasa? La ecografía pulmonar existe ya hace un tiempo, pero no se conocía tanto hasta que llegó el COVID. Ok. ¿Por qué? Porque con el COVID tuvimos que implementar acciones para poder darle seguimiento a esos pacientes con afectación pulmonar grave sin darle tantas radiaciones. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de la ecografía pulmonar podemos ir visualizando diariamente, podemos hacer el rastreo diariamente de cómo va evolucionando el parénquima pulmonar y cómo va en realidad el tratamiento ayudando a ese paciente. Pero además de esto que usted ha mencionado, ¿qué más se puede detectar en una ecografía pulmonar, doctor? En una ecografía pulmonar podemos diagnosticar una neumonía, una teletasia, que es el colapso parcial o total del pulmón, líquido. O sea, el colapso total del pulmón. Sí, parcial o total del pulmón. Okay. Líquido, derrame pleural. Podemos también diagnosticar neumotoras, hemotoras, cáncer, tumor, podemos también diagnosticarlo con una ecografía pulmonar. ¿Un cáncer? Un tumor podemos diagnosticarlo con una ecografía pulmonar. Okay. Recordando que la ecografía pulmonar no desplaza ni en la radiografía ni en la tomografía. Esto viene siendo un método, un estudio complementario que junto a esas herramientas podemos darle un mejor diagnóstico al paciente. Pero sí hay algo que debemos de saber. Para realizar procedimientos como esto de la toracocentesis diagnóstica, biopsia de pulmón, biopsia de pleura, es mejor realizarlo con ecografía pulmonar porque tú estás viendo en vivo directamente. En tiempo real. En tiempo real lo que tú estás haciendo. Y eso va a garantizar prevenir complicaciones en ese paciente y que el diagnóstico sea más certero, porque tú estás viendo dónde está la lesión y dónde va a tomar la muestra. Mire, tocamos, a pesar de que nuestro mayor interés quizás esté centrado en los avances tecnológicos o la tecnología para aplicarlo a estos estudios del pulmón. Pero tocamos el órgano, doctor. ¿Qué es el pulmón, sus funciones y su importancia, doctor? Si nos puede decir un poquito acerca de esto. Bueno, el pulmón viene siendo parte esencial de la vida. Por el pulmón es que podemos respirar. Okay. Recordando que el pulmón es un órgano que consta con lóbulos, con segmentos, con bronquios, con alveolos, y todo este conjunto, todo este compuesto es lo que forma el pulmón y es lo que nos ayuda a nosotros fisiológicamente, posteriormente, a respirar, a tener una buena respiración. ¿Cuáles son las principales afectaciones o las causas de las afectaciones pulmonares, doctor? Ok, dentro de las principales afectaciones, enfermedades pulmonares, tenemos lo que es el asma, tenemos lo que es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por el uso del cigarrillo. Tenemos lo que es... Pero el tabaco realmente afecta a los pulmones, doctor. Así es, así es. Un 17% de los pacientes fumadores llegan a tener en algún momento enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A usted le tocó trabajar muchísimo en pandemia. ¿Es mito o realidad que los pacientes fumadores eran complicadísimos de tratar? Lo que le daba el COVID. Así es, porque ya ellos vienen con una función pulmonar afectada por el uso del cigarrillo. Entonces, esos pacientes que tienen una función pulmonar que ya viene de cierta forma afectada, dañada, cuando adquirían el virus, eso entonces hacía que ese pulmón que ya estaba dañado se dañara mucho más, porque esos pacientes hacían fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Sí, el intersticio pulmonar se afectaba totalmente. Ok, continuando con las patologías pulmonares, las más comunes, doctor, ¿cuáles otros nos podría mencionar? Y si nos puede decir también algunas causas de ellas. Sí, una de las principales causas de muerte tenemos que es el cáncer
El cáncer de pulmón. De pulmón. El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte. Y está relacionado también con el tabaquismo. Así es. Está relacionado con el tabaquismo, pero también está muy relacionado con la genética. Ok. Así es. ¿Y lo del asma también es genético o hay factores, solo ambientales? Hay factores ambientales y también hay factores genéticos que influyen a predisponer que un paciente tenga asma bronquial. Una gripe, la tuberculosis está por ahí también, doctor. Sí, Háblenos un poco de así es. En realidad, aunque muchas personas no lo crean, tenemos tuberculosis. Tenemos mucha tuberculosis y más en pacientes jóvenes. Sí. Pacientes jóvenes que afecta directamente a la pleura pulmonar. En estos pacientes jóvenes son más las afectaciones que hay a nivel de la pleura que del mismo pulmón. Y esto tiene que ver en la parte alimenticia. Okay. El estrato social, ajá, lo que tiene que ver con hacinamiento. Okay. Y todo eso hace que porque es muy contagioso. Así es, así es. La tuberculosis es una enfermedad muy contagiosa. Así es, es muy contagiosa la tuberculosis. Una persona tose, sí, canta, estornuda, se ríe y esas partículas, esos bacilos, se quedan en el aire. Wow. Y una persona con su sistema inmunológico afectado, de alguna forma, inhala ese bacilo y comienza ya a incubarse y a desarrollarse la enfermedad poco a poco. Usted ha dicho algo muy importante. Primero ha descrito las personas más expuestas o vulnerables con el caso de la tuberculosis y lo contagioso que es eso, que fácilmente en un sitio donde haya una persona con tuberculosis aparezcan 2 o 3 más. Así es. Por la facilidad de contagio que tiene. Y un mal manejo puede llevar a la muerte. Así mismo es. Un mal manejo y un descuido muchas veces también del paciente que tiene la clínica, tiene la sintomatología. Sí. O se descuida o se le hace el diagnóstico de tuberculosis y no lleva el tratamiento muchas veces de forma regular. No va a buscar el medicamento porque antes se le daba el medicamento al paciente, pero nos estábamos dando cuenta que hacían resistencia a la tuberculosis, era porque se le daba el medicamento, pero ellos no se lo tomaban de forma reglamentaria. Entonces ya se tomó la dinámica, la opción de que se le da el tratamiento en el centro de salud y tienen que tomárselo delante del personal que está capacitado para eso. Wow. Hay personas que han perdido la vida precisamente por interrumpir el tratamiento, por no seguir el protocolo precisamente del tratamiento. Pero como usted dice, hay tuberculosis. Claro que sí. Entonces eso es una responsabilidad del paciente porque nada más no está afectado él, anda contaminando más personas. Y además cuando tú dejas de tomar el tratamiento, entonces hace resistencia al tratamiento. Y es una tuberculosis que es mucho más difícil de poder manejar. Sí, así es. Bueno, vámonos a una nueva pausa. Al regreso continuamos con esta interesante conversación con el doctor Franklin Barrera, aquí en el espacio Algo Más que Vivir. Pausamos. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. Hoy nos acompaña el doctor Franklin Barrera, neumólogo y ecografista pulmonar, médico neumólogo y ecografista pulmonar del espacio Algo Más que Vivir. Nuevos estudios y avances en ecografía pulmonar para el diagnóstico más preciso. Es el tema que estamos nosotros tratando en este espacio, en esta hermosa tarde. ¿Qué es el intersticio pulmonar, doctor? Sí. Licenciado, para que lo entienda, el intersticio pulmonar viene siendo la arquitectura, viene siendo lo que sostiene, lo que forma el alveolo, por donde nosotros
respiramos. Ok. ¿Qué pasa? Cuando hay una enfermedad intersticial, hay una inflamación, hay una destrucción de esa arquitectura del alveolo, hay pérdida del epitelio, hay pérdida del tejido conectivo, y eso entonces hace que el alveolo pierda su forma, y posteriormente, al perder la forma, el paciente comienza a presentar clínicas respiratorias, y la principal es dificultad para poder respirar. Y si una gente no respira, pues imagínese usted. Si- causas externas de afectación pulmonar. Eh, Causas externas, tenemos infecciones, pueden causar enfermedad pulmonar intersticial, tenemos lo que es medicamentos, hay medicamentos que te pueden causar enfermedad pulmonar intersticial, pacientes que tengan enfermedad inmunológica, como artritis reumatoides, te pueden causar enfermedad pulmonar intersticial porque afecta directamente el intersticio. Y hay pacientes de esto, no todos, que llegan a tener entonces fibrosis pulmonar. ¿Cómo podemos describir la fibrosis pulmonar, doctor? Sí. La fibrosis pulmonar se puede describir como una inflamación crónica del tejido conectivo a nivel pulmonar que hace que los alveolos pierdan su elasticidad. Ok, o sea, se quedan como rígidos. Se quedan rígidos, y cuando nosotros tomamos aire, que inspiramos para tomar aire, Sí. los pulmones no pueden expandir para poder tomar la cantidad de aire que se Dicen, necesita. hay personas que he escuchado describir el pulmón como un acordeón, ¿verdad? Sí, Que cierra y abre. así mismo es como un resorte. Exacto. Entonces, cuando esto no logra como abrir bien o Sí. cerrar, entonces ahí es a lo que usted se refiere. Así mismo es. Para que pueda entender un poquito más, imagínese usted una telaraña, una red de pecar Ajá. encima del pulmón que lo tiene sostenido, sujeto, Ok. que no deja que cuando nosotros tomamos aire e inhalamos, el pulmón expanda. Y al no expandir, no hay una complianza pulmonar, no llega la cantidad de aire suficiente al pulmón, y por ende no se hace el intercambio gaseoso como se debe. Pero se afectan otros órganos si el pulmón como que no... Asimismo, posteriormente, el pulmón y el corazón son vecinos de la misma obesidad. Si uno se afecta, el otro indirectamente se afecta. Un paciente con fibrosis pulmonar puede llegar a tener insuficiencia cardíaca, Sí. hipertensión pulmonar. Pero al revés, doctor. Si es el corazón que está afectado, el pulmón, entonces también se afecta. Exactamente, así mismo es. Porque Así hay personas mismo con es. insuficiencia cardíaca. Cardíaca que te hacen edema agudo de pulmón. Exacto. Y eso me afecta el pulmón. Hay pacientes que te llegan a la consulta porque tienen dificultad para respirar. Ajá. Ellos piensan de inicio que automáticamente tienen dificultad para respirar, piensan que es por el pulmón. Pero muchas veces la primera causa de insuficiencia respiratoria es la insuficiencia cardíaca. O sea, van de la mano. Van de la mano, van de la mano. Entonces, si me afecta el corazón, Ajá. me afecta el pulmón. ¿Existe alguna manera de mantener sano nuestro pulmón? Sí, claro que Y sí. fíjese que ahorita le preguntaba de causas externas, doctor, porque hay lugares, y de hecho aquí en la República Dominicana hay uno de los lugares que se considera como uno de los lugares más contaminados, que es Jaina. Así es. El entorno, el ambiente, lo que nosotros respiramos, doctor, ¿puede afectar significativamente el pulmón? Claro que sí. Una de las causas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la biomasa, el humo. Okay. Esos pacientes que se encuentran viviendo alrededor de empresas Ajá. presentan mucha enfermedad pulmonar Lo que obstructiva viven crónica. cerca de vertederos que viven quemando. También, porque no necesariamente solo el que fuma Ajá. tiene afectación a nivel pulmonar. También un paciente fumador pasivo que vive con una persona que fuma, también me afecta el pulmón. Un paciente que me cocina con leña también me puede afectar el pulmón. Un paciente que trabaje con químicos
también me puede afectar el pulmón, porque son agentes que me inflama el intersticio pulmonar, me inflama el epitelio del alveolo y eso hace de que haya una obstrucción crónica de las vías aéreas. Doctor, pues entonces todos estamos enfermos, porque en los últimos tiempos se ha hablado de la contaminación ambiental, se ha hablado bastante de cómo uno mismo se ha ido autodestruyendo y esto parece ser o pareciera real porque hay lugares aquí mismo en República Dominicana que como que el aire es diferente. Jarabacoa, Constanza, y eso se relaciona con el ecosistema, doctor. No sé si estoy equivocado. Usted me... Así mismo es, licenciado. Esos lugares que usted mencionó, uno respira aire natural, aire fresco. Se nota la frescura cuando uno inspira, cuando uno aspira. El cambio de aquí a la ciudad, a este monóxido, todos estos vehículos. E incluso yo he dicho que en algún momento, las personas que trabajan en las calles, las personas que están en contacto directamente con el monóxido de carbono, en algún momento deberían de hacerse chequeo de función pulmonar para prevenirlo en un futuro. Por cierto, ¿cada qué tiempo uno debería hacerse un chequeo pulmonar, doctor? Anual. Anual. Una función pulmonar completa. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Una función pulmonar completa. Porque yo sé que en cardíaco, en cuestiones cardíacas se hace la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo. Pero en cuanto al pulmón, ¿cómo lo hacen? Sí, hay un estudio muy sencillo que le llaman espirometría. La espirometría es un estudio de función pulmonar que mide la cantidad de aire que entra de los pulmones y la cantidad de aire que sale de los pulmones. Es el mismo estudio que nosotros realizamos los pacientes que son asmáticos para saber si son asmáticos o no. O los pacientes que están en contacto con humo, que fuman, químico, fumadores de juca, fumadores de vapor. Tenemos que hablar de eso, doctor. Estos pacientes uno les realiza función pulmonar y esa función pulmonar te va orientando a ti si ya hay inflamación de las pequeñas vías del pulmón. ¿Puede uno tener su pulmón afectado sin darse cuenta? O sea, que sea como algo silente, que vaya perdiendo su funcionamiento sin uno darse cuenta. Así mismo es, y le voy a explicar por qué, licenciado. Los pacientes que son fumadores, muchas veces en la consulta yo le pregunto, ¿qué tiempo usted duró fumando? Y la respuesta que me dan es, que yo dejé de fumar hace 20 años. Yo le digo, no, es que yo le estoy preguntando qué tiempo usted duró fumando. ¿Por qué? Porque el paciente pudo haber fumado 20 años y lo dejó hace 20 años. Y después es que comienza a presentar los síntomas. Los pacientes fumadores, los pacientes en contacto con humo, con biomasa, no es de una vez que ven el daño se ve con el tiempo. Entonces, lo primero que se va afectando son las pequeñas vías. Lo que es el tracto bronquial, los alveolos, están divididas por generaciones. Mientras la generación es más alta, va desde la 1 hasta la 23. Mientras más alto es el número, más pequeño ese conducto por donde entra y sale el aire. Si esos conductos que están pequeños ya comienzan a inflamarse, por la espirometría nosotros nos damos cuenta. Pero el paciente no tiene ningún tipo de síntoma. No tiene síntomas. No tiene síntomas, no se da cuenta, pero nosotros sí ya podemos observar que ya ese paciente está comenzando a presentar inflamación en la vía aérea. Pero ustedes trabajan muy de cerca con los cardiólogos, doctor. Así es. Por ejemplo, los pacientes roncadores, ¿se le puede afectar el pulmón o ya está afectado el pulmón, doctor? Pero no solo eso, se habla de que debemos oxigenar nuestro cerebro y la manera de oxigenar el cerebro es, ¿verdad?, respirando. Y decía un médico que uno no respira de manera adecuada, doctor. Háblanos. Tengo muchas preguntas, doctor, sobre este tema porque es bastante interesante y sé que el tiempo no nos va a alcanzar.
Bueno, licenciado, lo primero que hay que investigar si el problema es pulmonar o el problema es de vía aérea superior. Ok, pero de todas maneras, doctor, si no entra, usted Sí, me dijo a mí, me acaba de enseñar que sí, si no entra bien el aire, hay problema. exactamente. Entonces, lo que le quiero decir es que si el problema es de vía aérea superior, porque hay hipertrofia de los cornetes, Ok. porque el paciente tiene adenoide, porque el Ajá. paciente tiene desviación del tabique nasal, el tratamiento es diferente Ok. a que el paciente tenga problema ya pulmonar porque esté haciendo apnea obstructiva del Ok. sueño. ¿Entiendes? Entonces, normalmente todas las enfermedades que van al pulmón entran por la vía aérea superior. Y si no resolvemos esto, nunca vamos a resolver la parte pulmonar. Yo estaba escuchando hace varias semanas un programa que tiene los sábados con unos Ah, médicos, sí, sí. y ahí estaba el profesor Pérez Castro Pérez, Sí, sí. y estábamos hablando, ustedes estaban hablando de la tos, Exacto, causa sí. de la tos. Y ustedes, el doctor Castro mencionaba que la vía aérea superior es una de las principales causas de tos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el paciente te hace goteo postnasal. Pacientes que sufren de Sí, sí. rinosinusitis, que sufren de sinusitis, te hacen goteo postnasal. Y cuando esa flema cae, Ajá. irrita las cuerdas vocales y es lo que produce la tos. Pero la segunda causa de tos a nivel mundial Ujú. es el reflujo gastroesofágico. Ok. Pacientes que sufren Sí. de gastritis, pacientes que sufren de reflujo, es la segunda causa de tos a nivel mundial. Entonces, la tercera causa de tos a nivel mundial, ahí Ajá. investigamos la tos alérgica, ahí Ok. investigamos las enfermedades pulmonares, pero si un paciente te llega nada más con tos, no tiene clínica respiratoria, dificultad para respirar, no tiene fiebre, no tiene catarro, lo único que tiene es una tos seca, lo primero que hay que investigar es la vía aérea superior y el estómago. Eso le iba a decir. Es una tos muy famosa. Doctor, tengo una tos seca. Así es, tengo una tos seca. O, doctor, tengo 2 meses con una gripe Ah, y no sí. se me... Olvídese que eso no es gripe. Ok. Eso es otra cosa. Muy probablemente tenga sinusitis, Ok. tenga, como ya le expliqué, hipertrofia de los cornetes, y el goteo nasal es lo que no hace que usted deje de presentar la tos, ni la flema, ni el catarro que usted Nos esté vamos a propagando. ir a una pausa, pero escuché a alguien decir, doctor, si su gripe, si tiene tos, que tiene más de, decía él, que tiene más de 2 semanas, puede ser tuberculosis. Vámonos a la pausa, a regreso usted me dice si eso es mito o realidad. Pausamos. Sí. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con el doctor Franklin Barrera, que es médico neumólogo y ecografista pulmonar, hablando sobre estas patologías y también los avances que ha tenido la neumología en los últimos años para estudios más precisos. Antes de irnos a la pausa, doctor, escuché a alguien precisamente en un anuncio, en una promoción de orientación, de que si tienes una gripe que va más de un mes o 3 semanas, es posible que sea tuberculosis. ¿Es cierto eso? Licenciado, todo paciente que persista con una clínica respiratoria, con tos, con expectoración, que así tú colocando el tratamiento correspondiente persiste con la tos, hay que realizarle un cultivo y su vaciloscopía de esputo Muy bien. como método de descarte. Yo prefiero mandar a realizar eso y que esté todo bien y no mandarlo a realizar y que se me pase Muy bien. de la mano. Doctor, el riesgo que tienen los fumadores de juca y de vapor o vape, como se le conoce hoy en día, de padecer alguna patología pulmonar. Bueno, los riesgos, licenciados, son riesgos que son muy altos, muy elevados, porque el joven, la persona que consume, que utiliza estos cigarrillos electrónicos, son pacientes que en realidad me inflama lo que es el epitelio del pulmón, el epitelio de los alveolos.
toda sustancia que me irrite el pulmón me causa daño a la ventilación pulmonar. Y son pacientes que a un futuro, en un tiempo no tan lejano, van a comenzar a presentar clínica y sintomatología respiratoria. Va a haber desde ya inflamación bronquial, inflamación a nivel y reforzamiento de la trama broncovascular, porque es un químico irritante que me va dañando poquito a poquito la parte bronquial y el intersticio del pulmón. Le decía sobre un comentario de un queridísimo amigo médico. ¿Deberíamos nosotros aprender a respirar, doctor? Bueno, licenciado, ahí es difícil en el sentido de que nosotros respiramos como ya estamos acostumbrados. De manera automática. De manera automática. Hay pacientes que... Doctor, pero hay personas que hablando no respiran y deberían respirar. Sí, tienen que hacer su... Y está, de hecho, hoy en día, está demostrado de cómo se modifica el cerebro cuando se utiliza precisamente la respiración como terapia. Entonces, precisamente por lo que le decía hace un momentito, que logramos oxigenar el cerebro y eso nos permite reflexionar de mejor manera, es lo que han dicho algunos científicos, y no recuerdo bien si es el padre de la neurología, don y Cajal, que hablaba de hecho de esto que tiene que ver también con la importancia de la respiración. Sí, en realidad... Don Santiago Ramón y Cajal. Así es. Sí. En realidad deberíamos de saber respirar, de llevar una complianza, un ritmo para poder oxigenar de forma correcta, no nada más el cerebro, todos los órganos del cuerpo. Pero hay personas que se acostumbran a una respiración y ya esa persona es difícil. Fulano respira por la boca. Por la boca, exactamente. Fíjese usted que hay pacientes que sufren de sinusitis, que de la única forma que respiran es por la boca. Sí. Entonces tienen una obstrucción a nivel de la vía aérea superior que ya están acostumbrados a respirar por la boca. Es tan así que hay pacientes que se acostumbran tanto que llega un paciente a la consulta saturando 85% y usted lo ve respirando normal, como usted y yo, porque ya su cerebro, su cuerpo se acostumbró a ese tipo de oxigenación. Mire, a mí me sorprendió, para ya ir cerrando, un caso, aquellas personas que inhalan sustancias controladas, de un joven que a los 14 años había comenzado a consumir droga, pero consumía sustancias inhaladas. Se infectó de tal manera que en un proceso le sacaron unos 60 gusanitos de la parte de adentro. Se le destruyó por completo la cavidad y su manera de hablar cambió, su manera de respirar cambió y tiene que hacerse, no sé si ya se la hizo, una reestructuración de la parte, como le llamamos, del cielo de la boca, pero que conecta con esta parte acá arriba. Esas personas que están en estos malos hábitos no saben el daño que se están haciendo. Así mismo es, así mismo es. Y más pacientes fumadores de marihuana, que afecta mucho lo que es la parte pulmonar. Porque lo que es ya la cocaína y esa clase de sustancias me afecta más lo que es el corazón y el cerebro. El ritmo. Pero la marihuana me afecta más lo que es ya la parte pulmonar. He tenido pacientes con tuberculosis que el desenlace no ha sido el que se esperaba, pero era porque ya eran pacientes fumadores de mucho tiempo, de esas sustancias ilícitas. Sí. Y esos pacientes que tienen tuberculosis no pueden ligar, ¿verdad?, la medicación y esa sustancia, ni siquiera el tabaco. Así mismo es, así mismo es. E independientemente de eso, todo paciente con tuberculosis positivo, lo primero que uno le manda a realizar es una prueba de VIH.
Sí. Porque esos pacientes que normalmente, cuando un paciente tiene tuberculosis, porque su sistema inmunológico ya está deprimido. Entonces hay que buscar causas por qué ese sistema inmunológico está tan deprimido. Muchas veces el paciente se da cuenta de que tiene HIV positivo porque se diagnosticó con tuberculosis. Sí, eso es cierto. Doctor, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo encontrarle? ¿Dónde encontrarle? Bueno, ¿Cómo contactarle, doctor? Eso ahí es una disyuntiva, porque nosotros los que estamos comenzando tenemos muchos empleos, muchos lugares, pero aquí en la capital, en la clínica Cruz Jiminián, excelente, doy consulta los jueves a las 2 de la tarde y los sábados también doy consulta a las 10 de la mañana. Los sábados. Los sábados, sí. Hay pacientes que se les hace difícil los días de semana salir, pedir un permiso. Y trabajo en el Instituto Materno Infantil, en el ILMI, en Baní, en la clínica Maniel, en Ocoa. En Ocoa voy los miércoles a las 2 de la tarde y en la clínica ILMI, en Baní, voy martes en la mañana, miércoles en la mañana, y sábado a las 8 de la mañana. Bajado del hombre. Así es. ¿Cómo le siguen en redes sociales, doctor? Neumo Barrera es mi Instagram y mi número de teléfono es 829-916-9666. 829 916-9666. ¿Alguna recomendación final a nuestros televidentes sobre este tema que de manera magistral usted ha expuesto en la tarde de hoy acá? Sí, quiero decirles a la persona que la ecografía pulmonar es un método diagnóstico que es rápido, que es mucho más económico y que es algo que lo tenemos en la mano y que esto nos va a ayudar a darle un mejor servicio a ustedes en la consulta y además de eso tener un diagnóstico mucho más rápido y más preciso. Invitarle a usted a permanecer en la sintonía con el espacio, bueno, con el canal BTV, canal 32 y toda su programación. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Será hasta un próximo encuentro. Pásenla bien y gracias por su atención.